Vale, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Nosotros hemos llevado a cabo un informe sobre la regulación del uso del suelo en España y su impacto en la competitividad empresarial. Y básicamente tenemos algunas propuestas de reforma después de concluir nuestro análisis. En primer lugar, es importante destacar que el suelo se configura como un factor productivo fundamental en distintos procesos productivos, pero muy especialmente en la construcción de vivienda y en la implantación de ciertos negocios que pueden ser extensivos en terreno, como las actividades industriales. También se configura como un activo financiero muy importante para hogares, empresas y administraciones públicas. En España recordemos que la tasa de propiedad es de las más elevadas de la Unión Europea. A su vez puede incidir en decisiones de consumo, ahorro o laborales también. Y por supuesto, las decisiones regulatorias sobre el suelo pueden tener un impacto en su valor, etcétera. La actuación administrativa puede condicionar y delimitar de manera sustancial el valor que puede tener el suelo y la actividad que se puede llevar a cabo en distintos tipos de suelo a través de los sistemas de clasificación. El contexto jurídico es complejo porque el urbanismo, por ejemplo, según la definición del decreto legislativo catalán que regula el urbanismo, se define como una función pública que alcanza la ordenación, la transformación, la conservación y el uso del suelo, su urbanización y edificación y la regulación del uso, de la conservación y de la rehabilitación de las obras, los edificios y las instalaciones. Dentro del sistema normativo español, que tiene cierto grado de descentralización, básicamente encontramos que la Constitución confiere a las comunidades autónomas competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda en el artículo 148.13 de la Constitución, pero luego, por supuesto, las corporaciones locales, los municipios son quienes llevan a cabo gran parte de la actividad regulatoria a través de la ley también de bases del régimen local. Los procesos de regulación urbanística de fuentes normativas tienen distinto rango normativo. En primer lugar, encontramos las que tienen rango de ley, como la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Luego encontramos los instrumentos del planteamiento urbanístico, como los planes de ordenación urbanística municipales, etcétera. Y también encontramos las ordenanzas municipales que regulan detalles como la edificación. Eh, la importancia del suelo en la competitividad de la economía española yo creo que es indudable. Además, como he dicho, el urbanismo puede incidir de manera muy importante en la competitividad porque puede regular lo que puede hacerse o no dentro de determinados tipos de suelo y esto puede tener un impacto en el valor. Y si tiene un impacto en el valor, puede tener impacto en el coste de producción, etcétera. Y esto puede terminar repercutiendo en mayores precios, etcétera, ¿no? O en modificaciones de la estructura de los factores de producción. Como he dicho anteriormente, los proyectos que son extensivos en terreno, como las actividades industriales, pues se ven aún más condicionadas por la importancia del suelo como factor productivo fundamental. Las problemáticas asociadas a la regulación urbanística más destacadas, que típicamente podemos pensar que van asociadas a la regulación urbanística, son las barreras de entrada que puede generar, que pueden impedir o dificultar la implantación de negocios. En algunos casos, como veremos, incluso prohibir de manera absoluta, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, por el uso de la regulación urbanística para la imposición de distancias mínimas en los negocios, de lo que son los llamados numerus clausus, ¿no? Es decir, contingentar o prohibir la entrada de nuevos operadores y, por tanto, reforzando la posición de aquellos que son incumbentes, ¿no? También la problemática también típica asociada al urbanismo son los plazos administrativos, que muchas veces son excesivos, y los trámites que son de una alta complejidad, ¿no? Esto puede afectar, por supuesto, a la instalación de nuevos proyectos de negocio, porque, por supuesto, la elasticidad de estos proyectos, ¿no? El grado de reacción de estos proyectos a un sistema legal y económico que dé seguridad jurídica y certidumbre, pues tiene cierto grado de flexibilidad y si en una jurisdicción concreta existen altos costes para poder instalarte, pues seguramente, como veremos, puede haber una deslocalización a otras jurisdicciones con una normativa menos estricta, ¿no?
Estos procesos además requieren de la compatibilización de procesos abiertos y también de la colaboración de distintos niveles de administraciones y suelen llevar un periodo de tiempo largo para poder ser modificados a través de los cambios del uso del suelo, modificar el planteamiento urbanístico general, etcétera. Para evaluar este tipo de problemática asociada al urbanismo, también sobre el grado de restricción o de flexibilidad en la concesión de licencias, no contamos con datos agregados, ya sea a nivel autonómico o a nivel provincial o a nivel estatal, sobre datos bueno, pues tan fundamentales como las licencias concedidas o denegadas, los plazos medios de respuesta, etcétera. En el caso catalán se pidió por solicitud de transparencia, pero no existe este tipo de dato agregado y se nos remite a la solicitud individual de cada municipio, lo cual nos llevaría a tener que hacer 947 trámites distintos, ¿no? Por tanto, es fundamental contar con datos agregados, como la mayoría de veces una propuesta de política pública es contar con datos abiertos para que los investigadores, pero también la propia administración sepa cuáles son los cuellos de botella a la hora de llevar a cabo su actividad administrativa. Por tanto, es fundamental contar con este tipo de datos agregados que ya digo que ahora mismo no los tenemos para ningún nivel administrativo, solo para el nivel municipal. Esto puede producir competencia interterritorial, como he dicho, porque si hay distintas jurisdicciones que tienen unos niveles regulatorios o unas exigencias regulatorias en términos de urbanismo, pero también en términos de otro tipo de regulación. Y el ejemplo claro que también hemos documentado y que ya habíamos hablado anteriormente en un informe que publicamos en el Instituto Ostrom, es, por ejemplo, el caso entre Aragón y Cataluña, ¿no? En Cataluña hay un cierto criterio restrictivo en algunas actividades, algunos proyectos que se han denegado o que se han, digamos, se han condicionado al cumplimiento de ciertas restricciones o a la modificación legal muy costosa en términos de tiempo y recursos. Y en Aragón, por ejemplo, existe un mecanismo que se llama inversión de interés autonómico, que se constituye como un fast track para poder saltarse, digamos, los trámites y los tiempos habituales de la regulación urbanística y de este modo, pues, se facilita que ciertos proyectos de gran envergadura y de cierta entidad puedan acelerar su implantación y de este modo, pues, Aragón se ha quedado con algunos proyectos que en Cataluña pues, se han encontrado con una rigidez institucional muy importante. También hay que decir que el uso de este mecanismo de excepcionalidad para evitar los proyectos, para los procesos ordinarios de la regulación urbanística también puede tener un cierto carácter discriminatorio porque puede haber ciertos proyectos que estén condicionados y proyectos que tengan que seguir el cauce ordinario. Por tanto, también habría que analizar la compatibilidad de este tipo de flexibilizaciones con la discriminación, porque al final para unas empresas se está siguiendo un proceso más rápido y para otras se está siguiendo el cauce ordinario. En este caso vemos que Cataluña se encuentra en la posición 16 en el Doing Business, en el caso concreto catalán, que es lo que decía que hay de media 118 días de trámites, lo cual puede suponer un impedimento a la implantación de nuevos negocios con respecto a otras comunidades autónomas. Como he dicho, el urbanismo también puede provocar ciertas barreras regulatorias a la competencia en ciertos mercados. Y esto básicamente lo vemos porque el urbanismo muchas veces se usa como un instrumento de planificación económica y en general no es su función principal. Su función principal es ordenar el territorio, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de las ordenanzas municipales y de la regulación urbanística general podemos encontrar auténticos ejercicios de planificación económica, que en teoría es una competencia pues, que no tendría en este sentido la administración local, pero que se lleva a cabo. Básicamente lo que vemos es que el uso de esta regulación como planificación económica puede tener, como he dicho, un impacto negativo en la competencia si hay restricciones excesivas, ¿no? Porque condicionar, por ejemplo, la implantación de un negocio a que se encuentre a cierta distancia de otro negocio, como dicen algunas ordenanzas municipales, o fijar el número de operadores que puede haber y, por tanto, para que un operador entre en el mercado tiene que salir otro, pues esto puede tener problemas de restricciones de oferta y provocar las típicas consecuencias asociadas a menos oferta que veremos a continuación. Además, la distorsión competitiva es creciente con el grado de especificidad y detalle, ¿no? Creo que esto tiene mucho sentido, que generalmente cuanto más detallada y específica sea la regulación,
más distorsión competitiva podrá provocar. La directiva Bolkestein, la directiva de servicios, establece principios como la libertad de establecimiento dentro del mercado interior en la Unión Europea, y la normativa organística generalmente está excluida de lo que sería la aplicación de esta directiva de servicios. Pero si nos fijamos en el manual de transposición de esta directiva, que lo analizamos en el informe, básicamente vemos que, aunque la normativa urbanística en sí esté excluida, la valoración de si se trata o no de regulación urbanística no debe hacerse por la naturaleza, debe hacerse por la naturaleza de la regulación y no el instrumento. Es decir, si se lleva a cabo planificación económica a través de regulación urbanística, sí estaría bajo el paraguas de la Directiva de Servicios y, por tanto, tendría que cumplir los principios de libertad de establecimiento que fija la Directiva de 2006 de la Comisión Europea. El análisis de este tipo de restricciones ya ha sido llevado a cabo, por ejemplo, por la extinta Comisión Nacional de Competencia, ahora integrada en la CNMC, o la Autoridad Catalana de Competencia en Cataluña. Ambas instituciones, pero también la OCDE, han llevado a cabo algunos informes sobre las barreras de entrada que puede suponer la regulación urbanística y, básicamente, lo que he mencionado anteriormente, restricciones a formatos comerciales concretos, ¿no? Es decir, impedir o condicionar el acceso de nuevas actividades comerciales o condicionarlas a ciertas condiciones muy restrictivas que en muchos casos pues no son posibles de cumplir, y por tanto se impide la entrada de nuevos operadores en el mercado. La delimitación administrativa puede tener un impacto en la oferta del suelo, puede reducir la oferta del suelo, y además la clasificación y delimitación de un tipo de suelo concreto puede tener, como he dicho, un impacto en el valor, ¿no? Esto puede llevar a que incremente el poder de mercado para esos propietarios, por ejemplo, que tienen el suelo urbanizable, pero también puede llevar a procesos de captura de rentas de escasez por la clasificación. Si hay un terreno pero a ese suelo se le cambia la clasificación o denominación, pues el valor puede cambiar sin que se haya llevado a cabo ningún proceso de producción que haya generado, digamos, bienestar económico general, ¿no? Además, la regulación urbanística excesiva puede tener un impacto negativo en la productividad. Eso también lo mencionamos en el informe y lo mencionaba la Comisión Nacional de la Competencia. Por ejemplo, puede reducir el tamaño medio de ciertos establecimientos, y esto, por supuesto, puede reducir la productividad, porque generalmente sabemos que establecimientos mayores, tamaño de empresa, pueden llegar a tener remuneración superior y a ser más productivas. Los factores típicamente asociados a una restricción artificial de la oferta son pues menor variedad, menor cantidad y menor calidad, y esto puede redundar, por supuesto, también en mayores precios. Un ejemplo muy claro paradigmático de esta regulación urbanística es como barrera de entrada es el PUAT. El PUAT es el Plan Especial Urbanístico de Arrendamientos Turísticos, que básicamente está en la ciudad de Barcelona. Y bueno, es un plan urbanístico que ahora que fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fue anulado por inexistencia de una evaluación económico-financiera, ha sido modificado en los últimos días, y básicamente a través de este instrumento también se ha prohibido la implantación del hogar compartido, que es una nueva modalidad de uso turístico que consiste básicamente pues, en poner a disposición de los usuarios y poner en el mercado alguna habitación que una persona que reside en el domicilio que tiene en propiedad pues tiene libre, ¿no? Y en este caso la ciudad de Barcelona ha apostado por prohibir este tipo de modalidad, y por tanto ha reforzado la posición de los operadores incumbentes como los hoteleros, los hoteles más tradicionales. Finalmente, hablaremos de algunas lecciones de Elinor Ostrom, que es la Premio Nobel de Economía que da nombre a nuestro instituto, porque Elinor Ostrom ganó el Premio Nobel y su carrera académica y su estudio se basa en la gestión de los recursos comunes, pero no por medios de centralización o de estatalización, sino a través de la comunidad, de la gestión comunal, pero privada, de los bienes comunitarios, ¿no? Y en cierto modo da respuesta, por ejemplo, a la tragedia de los comunes de Haarlem. Básicamente, la planificación urbana generalmente es descendente, y la tesis de Elinor Ostrom, el estudio exhaustivo de Elinor Ostrom, es que en algunos casos la gestión ascendente, ¿no? Es una aproximación bottom-up,
de abajo hacia arriba puede llevar a unos resultados más eficientes y puede solucionar algunos problemas de gestión de economía política que pueden producirse, ¿no? Como digo, la gestión de recursos de uso común puede suponer mejoras en la gobernanza de algunos de esos recursos. A través de, por ejemplo, mecanismos como la interacción reiterada, que sabemos por la teoría de juegos que una interacción reiterada puede llevar a la cooperación a través de castigar desviaciones del comportamiento óptimo de los agentes. Pueden introducirse mecanismos como, por ejemplo, la participación en los beneficios del desarrollo económico a cambio de nuevos usos del suelo, siguiendo el principio de subsidiariedad, estableciendo a un nivel más local este tipo de decisiones para reducir los efectos indirectos típicamente asociados a la modificación del suelo, que pueden afectar de manera muy especial a través de externalidades negativas a la población más cercana a esa modificación del suelo. Y también se podría plantear la posibilidad de indemnizar por desarrollar nuevos tipos de industrias o de viviendas a las personas de alrededor que podrían sufrir este tipo de externalidades, como por ejemplo la pérdida de ciertos servicios, un deterioro del valor de la propiedad o el incremento de la congestión, que es la externalidad típicamente asociada a este tipo de actividades. Por todo ello, las conclusiones y recomendaciones de nuestro informe son digamos, los 6 grandes bloques serían la simplificación de los plazos de modificación de los planes urbanísticos para reducir para reducir la carga regulatoria excesiva que pueden imponer estos costes de la tramitación. También revisar el escenario de ventanilla única o de ponencia de evaluación de proyectos para evitar que la persona que tenga que llevar a cabo los trámites tenga que llevar a cabo, digamos, que proporcionar los mismos datos a la administración más de una vez en distintos contextos, ¿no? Integrar la ventanilla única y también la ponencia de evaluación de proyectos como por ejemplo las ponencias de evaluaciones de instauración de potencia de energía renovable. En Barcelona también, en Cataluña, hemos tenido casos donde esta ponencia, digamos, ha prohibido la instalación de nueva potencia renovable basándose en criterios de protección del paisaje, etcétera. Y también, por supuesto, esto ha llevado a que ciertos proyectos pues, no se lleven a cabo en Cataluña. También reducir el grado de detalle del planteamiento urbanístico general. Como he dicho, la regulación de los usos del suelo, la distorsión que ésta provoca es creciente con el grado de especificidad y de detalle de la regulación. También, por supuesto, la importancia de disponer de datos agregados para evaluar la actuación administrativa y poder detectar posibles cuellos de botella para poder solucionarlos y, por tanto, intentar que los principios regulatorios eficientes, digamos, puedan solucionar este tipo de cuellos de botella que se puedan detectar con los datos. Introducir la variable de competencia en la regulación urbanística. Esto es algo que todas las autoridades de competencia nacionales como internacionales han dicho en distintos informes. Por supuesto, la actividad administrativa general ya tiene que basarse en los principios de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y mínima distorsión, pero la introducción de la variable de competencia cuando se lleva a cabo una normativa, es decir, plantearse si esa normativa puede provocar una distorsión competitiva que puede reducir el bienestar de los consumidores, es también de vital importancia para evitar regulaciones excesivamente intrusivas o distorsionantes de la actividad económica en el mercado. Y finalmente, pues la introducción de normativas en línea con las tesis de Elia Nordstrom que permitan decisiones del uso del suelo de abajo hacia arriba para una gestión más eficiente de este tipo de recurso que es el suelo. Y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.